Ya en los siguientes ejemplos vamos a resolver integrales de línea en campos conservativos, campos vectoriales conservativos, utilizando la propiedad de que dentro de un campo conservativo, lo único que importa es el punto inicial y el punto final, y la trayectoria el resultado es independiente de la trayectoria. ¿Qué quiere decir eso? Que si tengo un punto A y un punto B, y están dentro de un campo conservativo, la integral de línea me va a dar el mismo resultado si la trayectoria es una línea recta de A a B, si es una forma de figura, o como lo vamos a hacer, diferentes líneas rectas. De tal manera que no importa la trayectoria que seleccionemos, el resultado de la integral de línea va a ser el mismo. Esto es porque estamos trabajando dentro de campos conservativos. Adicionalmente, pues los campos conservativos que veamos, pues vamos a verificar que sean conservativos. ¿Cómo? Asumiendo que tenemos un campo vectorial que tiene una componente X y una componente Y, es conservativo si se cumple la siguiente propiedad, es decir, las derivadas parciales son iguales. Aquí tengo mal. La derivada de la componente X respecto a Y tiene que ser igual a la derivada de la componente Y respecto a X. Esto nos dice que el campo es conservativo. En el caso de que estemos trabajando con un campo vectorial en 3 dimensiones, es decir, que tenga componente X, tenga un componente Y y un componente Z, para que sea conservativo se tienen que cumplir las siguientes 3 condiciones. La derivada parcial del componente X respecto a Y tiene que ser igual a la derivada parcial del componente Y respecto a X. También que la derivada parcial del componente X respecto a Z tiene que ser igual a la derivada parcial del componente Z respecto a X. Y finalmente, que la derivada parcial del componente Y respecto a Z sea igual a la derivada parcial del componente Z respecto a Y. Si se cumplen las 3 condiciones al mismo tiempo, el campo va a ser conservativo. Y por último, pues, como denotamos la integral de línea, pues la integral de línea es la integral dentro del campo vectorial, producto punto, la diferencial de la trayectoria, donde la trayectoria va desde el punto A al punto B, y pues digamos que el vector también va del punto A al punto B. Es la diferencial de esa trayectoria. Y esta diferencial, pues simplemente ser un vector con las diferenciales en las que estemos trabajando. Si escalamos en 3 dimensiones, sería de X más de Y más de Z. Y con esto pues podemos resolver los siguientes ejemplos. Ok, nuestro primer ejemplo dice, calcula el trabajo que el campo eléctrico E realiza sobre una carga de 2 coulombs que se desplaza del punto A hacia el punto B. Muy bien, trabajo campo eléctrico sobre una carga simplemente está definido como el trabajo que el campo eléctrico hace para llevar la carga del punto A al punto B va a ser igual a la integral de línea desde A hasta B. Aquí me faltó un detalle. A la carga que multiplica a la integral de línea que va de A a B por la diferencial de la trayectoria. Entonces es simplemente resolver una integral de línea y multiplicar el resultado por la carga. Eso nos va a dar el trabajo. Comencemos evaluando si nuestro campo es conservativo. Entonces tendríamos que la diferencial del componente X respecto a Y, la derivada parcial del componente X respecto a Y, va a ser igual a, en este caso, simplemente 2. ¿Por qué? Porque derivar 3x cuadrado respecto a y nos da 0. Derivar 2y respecto a y nos da 2. Por otro lado, la derivada del componente y respecto a x nos daría derivada de 2x respecto a x es igual a 2. Derivada de 4y respecto a x es igual a 0. Vemos que las derivadas parciales son iguales, entonces el campo sí es conservativo y podemos resolver el problema. Entonces, lo que tenemos que hacer es evaluar la integral de línea que va desde el punto A, que es el origen 0, 0,
hasta el punto B, que es 1, 2. Y la manera más sencilla es utilizando dos líneas rectas. En vez de que nuestra trayectoria vaya directo de A a B, podemos decir que primero la trayectoria se mueve solamente de forma horizontal y que llegue a un punto que llamemos A', o como le quieran llamar. Este punto pues va a estar exactamente abajo de B, por lo que va a tener coordenadas 1 en X y está a la misma altura que A, entonces 0. Y después vamos a movernos de A' hasta B. Entonces son dos líneas rectas. Hay que hacer dos integrales de línea, primero de A a A' y la segunda de A' a B. ¿Por qué esto es bueno? Porque vemos que en la primera línea va de A a A', el valor de X va cambiando, pero Y se mantiene constante. Entonces, como Y se mantiene constante en 0, en vez de escribir Y, podemos escribir 0. Y además, como Y se mantiene constante, no hay cambio en Y, y podemos decir que la diferencial de Y es igual a 0. De la misma manera, cuando estamos moviéndonos verticalmente, vemos que X se mantiene constante en 1. Entonces, al resolver la integral de la línea vertical, podemos decir que X es igual a 1. En vez de escribir X, escribimos 1. Y como no hay cambio en X, podemos decir que su diferencial va a ser 0. Y esto, pues, simplifica un poco las operaciones. Entonces, comencemos con la primera integral. Entonces, vamos a calcular el trabajo que hace el campo eléctrico para llevar la carga del punto A al punto de A'. Esto va a ser igual. Aquí más para ganar un poco de espacio, no voy a escribir las unidades. Entonces sería igual a la carga, que es de 2, que multiplica a la integral, que va desde 0 a 0, 0, desde A, hasta A', que es 1, 0. Y acá tenemos el campo eléctrico. El campo eléctrico, pues ya lo sabemos, es 3x cuadrada más 2y. Esto es y. Más 2x más 4y. Esto es j. Todo esto, producto punto con dxy más dyj. Muy bien, pues aquí desarrollamos el producto punto. Y vamos a tener, multiplicamos de 0 a 0, 1, 0. Es 3x cuadrada más 2y por dx. Entonces vamos a escribir todo eso. Ya voy a poner las multiplicaciones directas, es decir, 3x cuadrada por dx y después 2y por dx. 3x cuadrada dx más 2y dx y lo mismo para los componentes en y. 2x por dy más 4y por dy. Ok, ya desarrollamos el producto punto. Entonces vamos a reescribir un poco la integral. ¿Cómo? Pues nosotros vemos que y se mantiene constante en 0. Entonces todo donde veamos y lo sustituimos con 0. Y además no hay cambios en y. Entonces todos donde veamos diferencial de y lo sustituimos con 0. Y de tal manera que nos va a quedar una integral en términos de x que va desde 0 a 1. Vamos a escribirlo aquí abajo. Entonces es igual a 2 que multiplica la integral que va de 0 a 1. Y todo queda en términos de x. 3x cuadrada de x más 2y de x. Pero dijimos que y vale 0, entonces esto se hace 0. Más 2x de y, pero de y vale 0, entonces también se hace 0. Más 4y de y vale 0, de y vale 0, también se hace 0. Entonces lo único que nos queda es 2 por la integral de 3x cuadrada. Muy bien, resolvemos esta integral y nos quedaría entonces 2 por la integral de x cúbica que va desde 0 a 1. Esto va a ser igual a 2 que va a multiplicar a 1 al cubo
menos 0 al cubo. Esto va a ser igual a 1 menos 0 es 0, 2 joules. Entonces ya tenemos el trabajo a lo largo de la primera trayectoria, desde A a A'. Ahora vamos a ver el trabajo que hace el campo eléctrico cuando la carga se mueve de A', es decir, de 1,0 hacia B. Lo mismo es la carga que multiplica a la integral, y en este caso vamos desde 1,0 y B está en 1,2. Escribimos el campo eléctrico. Y desarrollamos el producto punto. Entonces nos va a quedar pues prácticamente igual que el caso anterior. 3x cuadrada de x más 2y de y más 2x de y más 4y de y. Ok, entonces ahora que vemos, estamos analizando la línea vertical. En la línea vertical, x se mantiene constante en el valor de 1. Entonces cada vez que vemos una x, la sustituimos por 1. Adicionalmente vemos que x no varía, porque acabamos de mencionar que se mantiene constante. Entonces, como no hay variación, cada vez que veamos una dx, la sustituimos por 0. De esta manera, ¿qué quedaría? Pues aquí tenemos una dx, entonces este término se hace 0. Aquí tenemos una dx, el término se hace 0. Aquí tenemos x, entonces este x se hace 1. Y 4y de y, pues queda igual. Entonces, todo esto queda igual a 2, que es la carga, por la integral que va desde 0 a 2. Ahora solo estamos tomando la variación en y. Y la integral es de 2x, pero x vale 1. Entonces 2 por 1 de y. Más 4y de y. Resolviendo esta integral, vamos a tener que es 2 la carga, que multiplica a 2y, es la integral de 2 de y, más 4 entre 2y cuadrada. Y todo esto evaluado desde 0 a 2. Muy bien, aquí nosotros sabemos que 4 entre 2 realmente pues es 2, entonces lo sustituimos. Vemos que tenemos 2 como factor común, entonces podemos sacar el 2 y al multiplicarse por este 2 de afuera quedaría como 4. Entonces 4y más y cuadrada, evaluado desde 0 a 2. Pues aquí es lo único que nos queda, pues es simplemente desarrollarlo. Sería 4 que multiplica 2 más 4 menos 0 más 0. Aquí tenemos 2 más 4, 6 por 4 es 24. 24 joules. Muy bien, entonces ahora lo único que nos queda es calcular el trabajo total para ir de A a B, que es el trabajo para ir de A a' más el trabajo para ir de A' a B. Estas palabras es 2 joules más 24 joules, y esto es igual a 26. Este sería nuestro resultado. Nuestro segundo ejemplo dice: calcula el cambio de energía potencial de una carga de 3 coulombs que se desplaza del punto A hacia el punto B dentro del campo eléctrico E. Y ahí tenemos los valores. Entonces, en este caso, primero, cambio de energía potencial. ¿Qué es eso? Pues no vamos a meter mucho en la física del asunto, pero nosotros, pues ahí, trabajando un poquito de conservación de la energía, sabemos que el trabajo que se realiza sobre una partícula para llevarla del punto A al punto B es igual al negativo de su cambio de energía potencial. Es decir, cuando una partícula se mueve debido a un trabajo,
pues estamos perdiendo energía potencial, porque esa energía potencial se está convirtiendo en movimiento. Entonces, ¿esto qué es? Prácticamente lo mismo que calcular el trabajo, pero con un signo negativo. Entonces, con esto tendríamos que el cambio de energía potencial simplemente es el negativo de la carga por la integral de línea. Entonces, prácticamente lo que ya sabemos hacer, una integral de línea la multiplicamos por una carga y le ponemos un signo menos. La parte que nos interesa es resolver la integral de línea. Entonces, comenzamos. Primero, veamos si nuestra integral de línea es nuestro campo conservativo, nuestro campo vectorial es conservativo. ¿Cómo? Pues derivamos el componente x respecto a y. Derivada de y coseno de x respecto a y, pues simplemente eliminamos la y y nos queda coseno de x. Ahora derivamos componente y respecto a x. Derivada del seno es igual a coseno. Las derivadas parciales son iguales, entonces el campo es conservativo. Ahora bien, pues tenemos una trayectoria que va del punto A al punto B, donde A está en 0, 1 y B está en pi sobre 2, 2. Vamos a hacer lo mismo, vamos a dividir la trayectoria en dos líneas rectas. Ahora vamos a comenzar con una línea vertical. Y esta es la que llamaremos A'. Entonces A' vemos que está en 0, 2. Y entonces la segunda trayectoria va de A' a B y va de 0,2 a pi sobre 2, 2. Muy bien, entonces comencemos. Vamos a entonces encontrar el cambio de energía potencial de A a A', es decir, menos la carga, que la carga es de 3 coulombs, menos 3, por la integral que va de 0,1 hacia 0,2. Y el campo eléctrico está definido como y coseno de x más seno de x producto punto de xy más de y. Muy bien. Vemos que en esta trayectoria x se mantiene constante. Empieza en 0 y termina en 0. Entonces cuando veamos una x, simplemente la vamos a sustituir por 0. Entonces dijimos que x va a ser igual a 0. Y dado que x se mantiene constante, no varía, entonces su diferencial la vamos a manejar como 0. De esta manera, pues al realizar el producto punto, pues ya voy a saltarme un paso en comparación del ejercicio anterior, será negativo de la carga por la integral. Como lo único que varía es y, pues vamos a decir que 1 a 2 es la variación de y, por y coseno de x por dx, y coseno de 0, dx es 0, entonces por 0, más seno de x por dy, x vale 0, entonces seno es 0 por dy. Pues aquí pues la integral nos va a quedar muy fácil, pues el primer término se hace 0, 0 por cualquier cosa 0, el segundo término, seno de 0 es 0, entonces esto también se hace 0, y nos queda menos 3 por la integral de 0, que pues va a ser 0. 0 joules. Aquí recordamos, como estamos haciendo integral definida, no utilizamos constante de integración. Entonces, el cambio de energía potencial de A a A' es 0. Vamos ahora a calcular el cambio de energía potencial de A' a B, que es el negativo de la carga, que multiplica, ahora nuestros límites de integración es de 0,2 a pi sobre 2,2. Pi sobre 2,2, ahí me quedó bastante feo. Y escribimos el producto punto.
Muy bien, ahora que estamos viendo que y es la que se mantiene constante en 2. Entonces, cada vez que vemos una y, la sustituimos con 2. Y dado que y se mantiene constante, pues no hay cambio. Y su diferencial la manejamos como 0. Esto pues que nos da negativo de la carga, la integral que va. Ahora ponemos el cambio en x, desde 0 a pi sobre 2. Perdón. Y vemos el producto punto. Sería y coseno de x por dx. Y vale 2, entonces sería 2 coseno de x dx. Más seno de y. Seno de x, perdón, seno de x de y, pero de y vale 0. Entonces, el segundo término se nos va. Estamos multiplicando por 0. Y nos queda simplemente la integral. El 2 es constante, lo que sacamos, la integral de coseno de x de x. Esto nos va a dar igual. La integral del coseno es el seno. Entonces, menos 6 seno de x evaluada desde 0 hasta pi sobre 2. Muy bien. Menos 6. Seno, todavía estamos trabajando con pi, eso nos dice que los ángulos están en radianes. Y pues sería seno de pi sobre 2 es 1. Seno de 0 es 0. Entonces el trabajo total es menos 6 joules. Por lo tanto, el cambio de energía potencial de la carga que se mueve desde A a B va a ser la suma de los dos cambios que tenemos. El primero fue 0, el segundo es menos 6. Por lo tanto, el cambio de energía potencial fue de menos 6 joules. Acá quiere decir que la carga perdió 6 joules de energía potencial para realizar el movimiento desde A hacia B. El último ejemplo nos dice, dado el campo eléctrico E y los puntos A y B, calcula la diferencia potencial de AB. Ok, ¿qué es eso de diferencia potencial? Es lo que nosotros normalmente conocemos como voltaje. Tenemos potencial eléctrico en un punto, potencial eléctrico en otro, la diferencia es el voltaje. No vamos a platicar físicamente qué significa, pero pues cómo lo calculamos matemáticamente. La diferencia potencial del punto A al punto B es una integral de línea y es el negativo de la integral de línea del punto A al punto B del campo eléctrico, producto punto, la diferencial de la trayectoria. Entonces podemos ver que es prácticamente la misma ecuación del ejercicio anterior sin multiplicar por la carga. Y esto, pues aunque no es física, pues no estamos en física, pues vamos a ver que el trabajo es igual a el negativo de la energía potencial, es el ejemplo anterior, y también el voltaje es igual a la energía potencial dividida entre carga. Son unas relaciones pues interesantes para la parte de electricidad. Muy bien, entonces tenemos que resolver esa integral de línea. Tenemos un campo conservativo de 3 dimensiones. Comenzamos viendo, tenemos un campo vectorial de 3 dimensiones, comenzamos viendo si es conservativo. Entonces vamos a ver la diferencial del componente en X respecto a Y es igual a Z. La diferencial del componente Y respecto a X va a ser igual a Z. La primera condición sí se cumple. Vamos con la segunda. Diferencial del componente X respecto a Z es Y. Diferencial del componente Z respecto a X es Y. La segunda condición sí se cumple. Vamos por la última. Diferencial del componente Y respecto a Z es X. Y diferencial del componente Z respecto a Y también es X. Se cumplen las 3 condiciones, el campo es conservativo. Muy bien, entonces esto significa que
podemos dividir nuestra trayectoria en 3 puntos. Desde el punto A, que es 1, 2, 0, hasta el punto B, que es 2, 3, 1. Aquí no vamos a hacer un dibujo porque es en 3 dimensiones, es un poco difícil visualizarlo, pero pues probablemente podríamos indicarlo con las coordenadas. Vamos a decir que iniciamos en el punto A, que está en las coordenadas 1, 2, 0. Nuestra primera trayectoria, digamos que vamos hacia el punto A', porque el nombre que le quieran poner. Pues en esta trayectoria va a ser una línea recta. Esta línea recta significa que solo vamos a tener una variación, una variable va a variar y las otras dos se van a mantener constantes. Entonces yo voy a decir que la que va a variar es x. X se va a mover desde 1 hasta 2. Mientras que x y y las mantengo constantes, entonces y sigue siendo 2 y z sigue siendo 0. Entonces al trabajar en esta integral, en la integral de esa línea recta, pues cuando veamos una y va a ser 2, vemos que se mantiene constante y su diferencial va a ser 0. Cuando veamos una z, va a ser 0 porque se mantiene constante en ese valor y su diferencial pues va a ser 0 al no tener variación. Ok, ahora tenemos que hacer una segunda línea recta para una segunda integral que va a ir desde el punto A' hasta el punto B'. En este caso, pues ya trabajé una donde x variaba, ahora tengo que trabajar otra línea donde varíe otra variable, digamos que y. Entonces x se va a mantener constante, empieza en 2, acaba en 2. Y es la que va a variar, va a ir desde 2 hasta 3. Y z vamos a seguirla manteniendo constante en 0. Entonces vemos que de A a B', la variación solamente fue en Y. De la misma manera, entonces en este caso, vemos que X se va a mantener constante en 2 y como no va a tener variación, su diferencial la manejamos como 0. Z sigue manteniéndose constante en 0 y como no tiene variación, su diferencial también la ponemos en 0. Y ahora como estamos en 3 dimensiones, hay que poner una tercera línea que va a ir desde nuestro punto B', ahora sí, hasta nuestra coordenada final que sería B, que pues B está en 2, 3, 1. Y en automático vemos que es de B' a B, la variación es de Z que va de 0 a 1, mientras que X y Y se mantienen constantes. Entonces hay que resolver esas 3 integrales de líneas rectas. Vamos a hacerlo rápido. Van a ser 3 diferencias de potencial y al final las sumamos y encontramos el voltaje total. Entonces la primera es el negativo de la integral que va desde A hasta A'. Muy bien. De nuestro campo eléctrico ese es un XZ. Producto punto con la diferencial. Muy bien. Ahora aquí para hacerlo un poquito más rápido, pues las diferenciales ya las voy a escribir como ceros. Dijimos que para esta primera integral, de y iba a ser igual a 0, de z iba a ser igual a 0, pues ya las ponemos así para que nos alcance el espacio. Entonces, al realizar la multiplicación de producto punto, vamos a tener menos la integral. Como solo estamos variando en x, solo voy a poner eso como nuestros límites de integración. Entonces, 1 a 2. Y vemos que la primera parte es de yz de x, donde y vale 2, z vale 0 y de x vale de x. Entonces, es la primera parte del producto punto. El segundo término sería xz por 0, pero eso nos va a dar 0. Y después xy por 0 y eso también nos va a dar 0. Entonces, lo dejo así. Y aquí tengo 2 por 0 que también nos da 0. Entonces, esto es un 0. 0 volts. Entonces, de A a A', la diferencia potencial es de 0 volts. Vamos con el siguiente. Se sigue haciendo otra vez la misma integral. La integral que va desde... Pero ahora cambiamos los puntos, los valores.
Empezamos en A', desde 2,2,0 y acabamos en B', que es 2, 3,0. Nuestro campo eléctrico sería YZ más XZ más XY, producto punto con diferencial de X, pero para la segunda integral dijimos diferencial de X va a valer 0, más diferencial de Y, que es vale diferencial de Y, más diferencial de Z, que dijimos que también va a ser 0 en la segunda integral. Muy bien, entonces nos queda la integral que va desde 2 a 3, solo estoy poniendo los valores de Y, que son los que cambian, X y Z se mantienen constantes, y pues vamos a ver, YZ por 0 pues se va a 0, no lo vamos a escribir, XZ por DY nos va a dar XZ de Y, donde X vale 2 y Z vale 0. Y YX por 0 también nos va a dar 0. Entonces otra vez tenemos una integral, por lo de la integral estamos multiplicando por 0, entonces esto otra vez nos va a dar 0 volts. Hasta ahora todo va muy fácil. Vamos a ver la tercera parte. La tercera integral es la que va desde el punto B' hasta el punto B. Sería desde 2, 3, 0 hasta 2, 3, 1. Otra vez nuestro campo eléctrico. Producto punto con dx, pero dx la vamos a manejar como 0 porque se mantiene constante. dy la vamos a manejar como 0 porque se mantiene constante. Más dz. Entonces esto nos queda como negativo de la integral. De 0 a 1 solo estamos poniendo los límites de cz. El primer término pues es una multiplicación por 0, no lo escribimos. El segundo es una multiplicación por 0, no lo escribimos. Y el tercero va a ser XY, donde X va a valer 2, Y va a valer 3 y XY por DZ. Perfecto, nos va a dar algo que no es 0 por fin. Eso es menos 6. Y la integral de DZ es simplemente Z. Entonces menos 6Z evaluado desde 0 hasta 1 es igual a menos 6, que multiplica 1 menos 0, igual a menos 6 volts. Muy bien, entonces el voltaje entre los puntos A y B es la suma de los resultados que obtuvimos, 0 volts más 0 volts menos 6 volts. Entonces el resultado es menos 6 volts. Y ese es nuestro último ejemplo de esta parte.